aquí está. Se me ha caído la presentación porque se me reinició el buscador, así que tengo que volverla a cargar. Así que bueno, puse el vídeo, ahora voy a buscar de nuevo la presentación. Noé, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Mejor? Hoy un poco malita, pero bueno, no pasa nada. Aquí Bueno, con veo que ganas de pasar un ratito. ya está aquí tu presentación también. Bueno, Noé, vamos con la presentación y si nos sobra tiempito ya charlamos un poco y vemos las preguntas que nos haga la gente al final. Perfecto, gracias, José. Un abrazo, besitos. Un abrazo. Bueno, pues antes de nada, como siempre, dar las gracias por invitarme a participar en todos los saraos, como digo yo, que creas y ranking, que para mí es un honor. Me presento, soy Noelia Regalado, CEO en SEO Force Agency. Llevo más de 7 años ya en el sector del marketing digital y me especialicé en SEO, porque bueno, cuando descubrí lo que era toda la parte de posicionamiento web, pues decidí que ese era el camino que tenía que tomar. Además de eso, pues soy profesora en bastantes cursos y másters en escuelas de negocio, universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Y bastantes ponencias, pues las tengo puestas como nacionales, pero a día de hoy ya empiezo a participar en algunos proyectos también internacionales. Hoy me gustaría hablaros de la parte de arquitectura, enfocada a tanto a la parte web como a la parte de arquitectura de la información. Entonces, principalmente lo ideal es que conozcamos un poco la diferencia entre ambos conceptos para que podamos definirla y saber cómo trabajarla. Cuando se me propuso para hablar en el evento, pues hablamos de hablar sobre SEO One Page, sobre todo, y la mejor manera de trabajar un on-page es haciendo primero una correcta arquitectura. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una arquitectura web, ¿no? Al final, se trata de jerarquizar y organizar las diferentes URLs de un sitio, ¿vale? Es como, pues eso, como una estructura de una construcción. Hay que hacer los cimientos, hay que trabajarlo todo correctamente y en una web lo que hacemos es trabajar las URLs, las categorías, para que podamos preparar el sitio web para aquellos buscadores. Vamos, organizar simplemente el sitio. Pero si lo comparamos con la arquitectura de la información, en este caso, lo que conocemos como arquitectura de la información sería la forma en que organizaríamos los recursos y el contenido del sitio. Es decir, tenemos cómo organizamos esas URLs, esas páginas, cómo las enlazamos entre ellas y del mismo modo cómo organizamos todos esos recursos y contenidos dentro de esas páginas, pues para poder optimizar mucho mejor el posicionamiento web de nuestro sitio. Cuando nos planteamos un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una arquitectura de la información, hay como 4 patas muy importantes. Tenemos que conocer cuál es el tipo de web. No es lo mismo una web corporativa que un e-commerce, que un marketplace, no es lo mismo una plataforma de e-learning. Hay que tener muy claro qué tipo de web es. Para eso tenemos que hacer un análisis de nuestro negocio, tenemos que hacer un análisis de competencia para planificar una correcta arquitectura web, que ahora después más adelante os voy a explicar los tipos de arquitectura que se deben trabajar o que se podrían trabajar y os voy a dar mi punto de vista de con la que mejor se trabaja, cómo estructuramos este contenido dentro de la web a nivel de textos, a nivel de medios, a nivel de vídeos, a nivel de enlazado interno, todo, y no nos podemos olvidar de la parte UX, ¿vale? Tenemos que pensar en el usuario, cómo va a estar esa web preparada para el usuario, porque es muy fácil estructurar todo pensando únicamente en la parte técnica, en la parte SEO técnico, por decirlo de alguna forma, pero si no usamos el sentido común, que es una palabra que se está diciendo mucho durante la tarde de hoy, nos vamos a encontrar con cosas que luego llegará al usuario y no va a saber ni por dónde tirar, no va a encontrar la coherencia de lo que les estamos explicando. Bien, pues partiendo de esta base tenemos 4 tipos de arquitectura web. Tenemos las arquitecturas verticales, arquitecturas horizontales, arquitecturas silo y las ad hoc, ¿vale? Las ad hoc son las a medida. Si bien es cierto que las arquitecturas verticales cada vez se ven menos, tendrían una apariencia lo más parecida a lo que os he impuesto un poquito por aquí, ¿vale? Imaginaos una web de una inmobiliaria específica en una ciudad en una provincia muy concreta, en una población que solo tiene viviendas en esa zona, entonces nos encontraríamos como inmobiliaria, después nos encontraríamos el SLUC de la provincia, después el SLUC de la población, después del distrito y luego las correspondientes viviendas, ¿no? Entonces seríamos como un hilo muy vertical, visualmente se ve muy claro y lo que hacemos es que cuando queremos llegar a esas viviendas las tenemos a un nivel 4. ¿Qué ocurre? Que cuanto más niveles de profundidad tenemos, más tiempo de rastreo estamos perdiendo, ¿vale? Que más adelante ahora os explico un poquito el tema del tiempo de rastreo.
En cambio, si pasamos a hablar de arquitecturas horizontales, que también son cosas que nos podemos empezar ya a encontrar, algunas quedan todavía, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, un micronicho que podría ser un producto como raquetas de nieve, ¿vale? Pues raquetas de nieve y queremos hablar de las mejores raquetas de nieve, pues lo que se hacen es un montón de artículos de blog hablando de raquetas de nieve. Pues cada una de ellas cuelga de la home, que es raquetas de nieve, y tenemos una home con todos los posts relacionados con raquetas de nieve. Entre ellos no se relacionan directamente con la home, por lo tanto todos los artículos los tenemos a nivel profundidad 1. Esto ocurre cuando pues, tenemos una cosa muy concreta, un nicho muy cerrado y no necesitamos hablar de categorías distintas ni demás. Pero la realidad es que cada vez se utiliza menos porque pues, normalmente se suelen enlazar con otro tipo de categorizaciones o se suele añadir otro tipo de productos. No hay tantos micronichos horizontales como tal. Por otro lado, tenemos las arquitecturas que son de silo, ¿vale? Estas son más normales de encontrar, que son aquellas webs corporativas, por ejemplo, una empresa de transporte que hace transporte a diferentes lugares y hace diferentes tipos de servicio de transporte. Tiene 3 servicios a pie de calle, servicios de montaje, tiene como varias opciones, ¿no? Entonces tendríamos las diferentes categorías por una y debajo de cada categoría tendríamos los diferentes servicios, que podrían ser los diferentes servicios o, por ejemplo, si hablábamos de un negocio de transporte a nivel local, pues las diferentes ubicaciones en las que hace ese tipo de servicio. Entre ellas, no se van a enlazar. Los diferentes hilos, aquí vemos 4, digamos 4 columnas, ¿no?, de categoría, entre ellos no se van a enlazar porque no tienen ningún tipo de relación entre la categoría 1 y la categoría 2, ni entre los servicios que cuelgan de la categoría padre 1 ni los que cuelgan de la 2. Por lo tanto, formamos un silo. Y por último, que esta es la que a mí personalmente más me gusta, es una arquitectura ad hoc, lo que tenemos es un sitio web, un ejemplo claro de un e-commerce, donde tenemos los diferentes tipos de categoría, que a su misma vez tenemos subcategorías y a su misma vez tenemos productos. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros lo que hacemos es enlazar. La coherencia nos dice que la categoría enlaza las subcategorías y las subcategorías enlaza con los productos. Pero también podemos enlazar categorías con subproductos de otra categoría porque pueden tener relación, pueden ser categorías relacionadas, podemos enlazar productos relacionados unos con otros, podemos tener, por ejemplo, una categoría que sea abrigos y tenemos abrigos de mujer, abrigos de hombre, abrigos de niños y luego dentro de los productos podemos enlazar también para un pack familiar, abrigo de mujer, abrigo de hombre, abrigo de niños para que puedan comprar la ropa toda la familia. Entonces estaríamos enlazando directamente pues un poquito a nuestro gusto y de esa forma lo que estaríamos haciendo es optimizar el crawl budget. ¿Para qué? Para hacer que Google de alguna manera nos esté invirtiendo el tiempo justo y necesario que nos invierte donde a nosotros nos interesa. Para eso tenemos que generar el camino. Al final lo que hacemos con el crawl budget es lo que hace el crawl budget es el tiempo que el crawler de Google va a invertir en nuestra web. Si nosotros le damos un camino fácil, hacemos un correcto enlazado interno y una arquitectura correcta, lo que conseguimos es que ese tiempo que es tan limitado y que no podemos controlar de cierta forma, nosotros lo podemos obligar a seguir un camino que nos va a beneficiar a nosotros, ¿vale? Si nosotros tenemos una web en la que no pensamos en la arquitectura y va todo un poco como a lo loco, ahora os enseñaré ejemplos, y si sacamos una web con productos y los dejamos ordenados por orden alfabético, pero no pensamos a nivel estrategia de SEO y no hacemos un correcto orden para que llegue a donde a nosotros nos interesa potenciar, estamos perdiendo muchísimo tiempo de rastreo y estamos perdiendo la posibilidad de posicionar esos productos, esas categorías, esos servicios, ¿vale? Entonces, principalmente, si yo tuviera que escoger un tipo de arquitectura, me quedaría con una arquitectura a medida, porque al final es lo que a nosotros nos va a permitir jugar de alguna forma con toda esa estrategia, como decía Lidia, la estrategia de la empresa aplicada al sitio web, ¿vale? Para poder destacar todos esos productos, esos servicios que a nosotros nos interesan sin tener que estar basados en una estructura muy planificada a nivel de silo, vertical o horizontal, sino que podamos jugar mucho con ese enlazado. Bien, como os comentaba, hay muchas formas de trabajar esto. Normalmente los ejemplos más claros los vemos con una tienda online. Pues si tenemos que trabajar una tienda online desde la home, una de las formas de trabajar una arquitectura ad hoc es tener en cuenta que queremos posicionar. Para eso, obviamente, tenemos que realizar un estudio de palabras clave para conocer cómo buscan los usuarios, pero también tenemos que utilizar el sentido común y también tenemos que alinearnos con las estrategias de negocio de la empresa. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos? Normalmente en el menú solemos tener las categorías a nivel 1 en un e-commerce. ¿Por qué? Porque nos interesa que esté ahí lo antes posible, sobre todo para el usuario y al mismo tiempo, pues, para que el crawler llegue rapidito, ¿vale? Entonces, luego tenemos, si abrimos el menú, tendríamos las subcategorías que corresponderían a aquellas categorías hijas que cuelgan de las principales, y normalmente nos encontramos los típicos productos de muebles en oferta, como es en este caso, productos más vendidos, productos destacados, como lo queramos llamar, ¿vale? Estos normalmente salen a nivel 1 porque de otra forma nos estaremos encontrando seguramente en un nivel 3, en un nivel 4. ¿Qué hacemos en una home? Lo que hacemos es rescatarlos, levantarlos hacia el nivel 1 para que nosotros podamos rankear. ¿Cómo debemos hacer esto? Pues teniendo en cuenta 3 factores. Uno, cuáles son esos productos que a nosotros como negocio nos interesa potenciar en SEO, nos interesa potenciar, ¿vale? Posicionar. Vamos a ponerlos bien arriba a nivel de niveles de profundidad para que el crawler llegue cuanto antes a ellos. ¿Cuáles son los productos que más se venden? Pues esto no podemos engañar a los usuarios tampoco. Si son los productos más vendidos, quiere decir que son los productos más relevantes para los usuarios. Por lo tanto, tenemos que mostrar esos productos más vendidos. Y por otro lado, tenemos que saber cuáles son los productos más relevantes o que más rentabilidad le dan a nuestro negocio. Si tenemos un producto que está en nivel 4, para nosotros nos deja un margen de ganancia muy elevado y nos está vendiendo porque está costando mucho que posicione o está costando mucho que el usuario llegue a él, pongámoslos en la home, ¿vale? Con eso lo que hacemos es trazar una arquitectura muy a medida porque nosotros estamos decidiendo qué producto es el que queremos tener ahí. Del mismo modo que lo hacemos con los productos, trabajamos también las categorías y subcategorías. Nosotros podemos tener unos banners para aquellas categorías o subcategorías destacadas. Las categorías de entrada en el menú las tenemos en nivel 1, pero las subcategorías ya tenemos 2 niveles de profundidad. Pues vamos a destacar aquellas que más nos interesan, como os decía antes, porque son las más vendidas, porque son las que nos interesan por SEO, o bien porque son las que más rentabilidad le dan al negocio. Imaginaos que tenéis un negocio con una empresa, que tenéis un stock de miles de lámparas que no hay manera de sacar a la venta, porque no llegan nunca a posicionar bien o lo que sea, vamos a sacar esa categoría, esa subcategoría de lámparas que podría colgar de decoración, por ejemplo, en un banner, de forma que la tengamos mucho más a mano, potenciamos mucho más ese posicionamiento y al mismo tiempo se la estamos dejando ver al usuario, ¿vale? Que no nos tenemos que olvidar de la parte de experiencia del usuario. Yo repito mucho el tema de experiencia de usuario porque hasta hace poco hablábamos SEO, pero es que hemos llegado a un punto que el SEO cada vez más va de la mano de la experiencia del usuario. Y si nosotros tenemos una web súper optimizada de SEO, posicionamos de maravilla, llega el usuario y se nos va a tomar por saco lo que hemos hecho en SEO. Entonces tenemos que ir muy de la mano de esa experiencia de usuario y tenemos que darle al usuario lo que está buscando. Y si no lo está buscando y puede ser interesante para él, se lo tenemos que demostrar, se lo tenemos que poner en bandeja para que no tenga que volverse loco o descartar y irse a buscar a otro sitio ese producto porque piense que no lo tenemos nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de artículos de blog, cuando tratamos un blog es posible que los artículos los tengamos en nivel 2, nivel 3, dependiendo de cómo tengamos toda esa arquitectura de la parte del blog, si tenemos categorización o cómo lo tengamos hecho. Entonces, lo recomendable siempre es que dentro de la home, si podemos, pongamos los últimos posts relacionados que se pueden poner bien porque nos interese por los más frecuentes para que los tengamos mucho más a mano, tanto para el usuario como para cuando se haga el rastreo correspondiente, o bien podemos poner aquellos que para nosotros o por negocio son mucho más importantes. Imaginaos que hay una noticia muy importante, una noticia que se ha hecho sobre la empresa y nos interesa mucho destacarla, pues lo podemos poner de forma manual. Cometemos muchos errores que en ese sentido, las tiendas online muchas veces nos encontramos pues eso, artículos ordenados alfabéticamente o por cronología, productos ordenados por alfabéticamente, categorías ordenadas alfabéticamente, es lo más común del mundo, y nos olvidamos de ser estratégicos y de planificar una estrategia que nos ayude tanto para los clientes que nos van a comprar como para que Google nos posicione. Cuando ya tenemos claro cómo funciona o cómo trabajar un enlazado dentro de lo que es una home, también podemos optimizar el enlazado dentro de una categoría y una subcategoría. Lo ideal, tener la home a nivel 1. La opción de tienda no es habitual, o sea, no solemos, por ejemplo, nosotros no solemos trabajar la URL de tienda general porque no es específica, no nos aporta, a no ser que sea un micro nicho, no nos aporta nada y nos gusta más trabajar por categorización. Pero hay negocios, hay tiendas que sí quieren tener esa URL, pues la tenemos que tener a un nivel 1. Y luego las subcategorías que correspondan a la categoría actual, es decir, las hijas de esa categoría padre, tendrían que estar en nivel 1 también, igual que los productos, ¿vale? ¿Qué es lo más importante en ese caso? Pues volvemos a lo mismo, ordenarlas no solo a nivel alfabético,
sino en base a nuestros intereses. Porque si yo me pongo al final del todo, en el enlace que tengo en la web, aunque sea a nivel 1, me pongo en el último enlace esa categoría, vamos a tardar más en llegar a ella. Vamos a ser coherentes de arriba a abajo por orden de preferencia. ¿Por orden de preferencia hacia quién? ¿Hacia mí por gustos de colores? No, hacia la estrategia que tengamos marcada a nivel de SEO y de negocio. ¿Vale? Siempre la estrategia SEO debería ir de la mano de la estrategia de negocio de la empresa. Si nos referimos a la página de producto, pues también podemos ayudar con la arquitectura de la página de producto. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer, aparte de tener la home tienda de las categorías correspondientes, que las podemos enlazar mediante contenido o las podemos enlazar con las migas de pan, ¿vale? Dependiendo de cómo tracemos la estrategia, otra vez, una vez más. También podemos trabajar los productos relacionados. ¿Productos relacionados qué quiere decir? Tienen que ser productos exactamente iguales en variaciones, no pueden ser productos que sean relacionados con el mismo producto, es decir, más variedad de ese tipo de producto, o pueden ser productos que se suelan vender conjuntamente y que a nosotros nos interesa hacer una venta cruzada en ese momento. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo, es trazar estrategia en todo momento a nivel SEO, pero a nivel alineados con un poco con la estrategia de negocio que tenga la empresa. ¿Para qué? Pues para conseguir incrementar las ventas, que al final todo lo que hacemos, ya sea en SEO, marketing o lo que queráis hacer, es hacer que las empresas ganen dinero. Por otro lado, si hablamos de las páginas de producto dentro de los contenidos, se nos olvida muchas veces hacer enlazado interno a través de los contenidos de las fichas de producto. Pero es que dentro de una ficha de producto podemos enlazar con más productos, con categorías, podemos enlazar con artículos de blog. Por ejemplo, yo tengo un producto que es un quitamanchas y tengo un artículo de blog que explica cómo utilizar ese quitamanchas o a qué productos aplicarlos, y yo puedo poner un enlace dentro de la ficha de producto que me lleve a ese artículo de blog para ampliar la información de lo que mi cliente está comprando. Entonces, utilicemos eso porque al mismo tiempo, si lo hacemos estratégicamente, vamos a poder ayudar a potenciar esos términos para posicionarlos y al mismo tiempo vamos a poder potenciar esas URLs que nos interesa potenciar o posicionar correctamente. Vale, llegados hasta aquí sería cómo estructuramos esas URLs y cómo hacemos ese enlazado interno y cómo la ponemos. Pero claro, vale, ya tenemos esto y ahora tenemos un estudio de palabras clave que seguramente hemos hecho o deberíamos haber hecho. Tenemos ya ahí a los redactores que han escrito los contenidos, tenemos todo, y ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Las fotos, los vídeos, los contenidos, los enlaces. Pues eso tenemos que poner en orden. Para eso es muy importante que tengamos en cuenta los tipos de información que vamos a trabajar. Tenemos encabezados, medios, contenidos, enlazados internos. Para los que a lo mejor no hayáis escuchado lo que son los encabezados, que es algo muy sencillito de entender, digamos que es una guía, es el índice de un libro, ¿no? A mí en su momento me lo explicaron de esa manera y se me quedó muy marcado porque es un índice, ¿no? Tenemos un titular, un título principal y luego tenemos los subtítulos del libro, ¿no? Pues esos subtítulos que corresponden a la información relacionada con lo que estamos hablando, ya sea producto, categoría, lo que sea, nosotros trabajamos y pensamos, ¿qué es lo que de qué quiero hablar? Quiero hablar de un chupachup, ¿vale? Pues cojo un chupachup y ese es el H1 que voy a trabajar, el chupachup correspondiente con no hace falta que sea la palabra chupachup, podemos trabajar una intención de búsqueda, ¿vale? Que es lo que deberíamos hacer. Y en los H2, H3 vamos a trabajar términos relacionados con este chupachup, con cosas relacionadas que a la gente va a necesitar saber o va a buscar de información sobre este chupachup, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que ponerlo todo en contexto dentro de una misma URL. Lo principal es que tenemos que tener un H1, ¿vale? Un H1, que es el título principal. Ningún libro tiene dos títulos. ¿Por qué vamos a tener una página con dos títulos? No tiene sentido. Sentido común, volvamos a lo mismo, ¿vale? Tenemos que tener alguna imagen, algún medio, algo con lo que poder trabajar. Todas estas imágenes, esos medios los tenemos que tener optimizados en peso, optimizando los recursos, si es una imagen colocando el correspondiente texto alternativo, todos los aspectos que influyen a nivel de posicionamiento web, de aspectos on-page, los tenemos que trabajar correctamente, porque podemos tener una arquitectura maravillosa, pero si luego la arquitectura de la información no la tenemos optimizada, nos estamos cargando todo el trabajo que hemos hecho, que no es poco y que se hace en una arquitectura. Tenemos que generar el contenido, estructurarlo con sus correspondientes H2, correspondientes H3, bien ordenadito. Recordamos algo muy básico, pero si tengo un H3, tengo que tener por encima un H2. Yo no puedo tener un subtítulo si no tengo un título. Sentido común una vez más, ¿vale? Y luego poder utilizar esos productos, esos posts relacionados con un correcto enlazado que no vayan a ser al azar. Vuelvo a repetir. Dejemos de usar conceptos de al azar, órdenes cronológicos, órdenes alfabéticos y pasemos a hacer una estrategia para posicionar.
Si tenemos una web que estamos trabajando y queremos posicionar, vamos a hacerlo a conciencia. Y no me voy a poner ahí los últimos 4 posts que han salido, no. Voy a poner los últimos 4 posts que han salido, no. Voy a poner los 4 posts que me interesan, que, 1, le dan relevancia al artículo que estoy hablando, 2, aumentan la información que necesita el cliente que está entrando, 3, me interesa potenciar y quiero que de ese artículo me pases autoridad de alguna forma a esa otra URL para que digamos que el crawl budget, cuando pase el robot de Google, pase ese caminito y llegue hasta ahí, ¿vale? Es un poquito de sentido común, pero que de vez en cuando necesitamos como refrescarlo y tenerlo en cuenta para no equivocarnos o para no dejar al azar una serie de cosas tan simples o tan fáciles de gestionar que muchas veces se quedan en el tintero. Y con esto sería todo, sería el resumen básico. Muchas gracias. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. En definitiva, cada uno va utilizando la estructura que mejor se adapta a la estrategia que tiene. Exacto. Yo creo que la última opción esa de que después de que haces un asilo que después va siendo mezclada, es la que más se usa en todos lados. Porque y al final es la que permite... es muy complicado, ¿no? Es que es la que más permite poder jugar con aquello que nos interesa posicionar, porque si nosotros lo hacemos todo súper planificado en base a una estructura muy plana, muy recta, el margen de juego que tenemos para poder trabajar y posicionar y hacer una estrategia se nos queda muy limitado. Entonces, cuando trabajamos un ad hoc, lo que conseguimos es llevar el camino que a nosotros nos interesa. Entonces, al final es estrategia pura y dura. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Noé. Espero que te recuperes pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.